oyentas, a mí me encanta, yo tengo tiempo detrás de esta mujer para que venga a conversar con nosotras. Miren bien, párense y digan la bendición, mamá. La vida de ustedes depende de esa mujer. La de todos nosotros. De todo el que entra a una sala de cirugía, o de su oficio, porque ella es la anestesióloga. Ella es anestesióloga. Hola, Anés. Que si tiene Ella es anestesióloga. Okay, Oye, linda, que di que si no tiene una tarjetita. La muchacha. Se trata de la doctora Gisela Llorente. Es médico o médica anestesista o anestesióloga, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Realmente es anestesióloga. Anestesióloga. Los anestesistas por lo general se llamaban con anterioridad a lo que eran técnicos. Los técnicos. Ok, el profesional es el anestesiólogo. ¿Y para qué uso tiene en el equipo quirúrgico un anestesista, un técnico? No, realmente los técnicos, la Sociedad Dominicana de Anestesia ya prácticamente lo ha abolido. ¿Y qué hacían? Porque, bueno, antes que llegaban los anestesiólogos, eran los encargados de producir la anestesia para que se pudieran hacer los procedimientos quirúrgicos. Y ya con el aval de la sociedad, en donde hay que estudiar, porque son 4 años de una subespecialidad, igual que cualquier otra, como cardiología, neurología, hay que estudiar 4 años, hay que pasar los exámenes y hay que aprobarlos para entonces que te den tu título como anestesiólogo. ¿Cuántos anestesiólogos tenemos en el país? Están haciendo el censo en la actualidad la Sociedad Dominicana de Anestesia, así que espero que la próxima vez que me invites, entonces te diga el monto actual, porque llevaron ya todos los documentos, son unos formularios que hay que llenar a las diferentes clínicas y hospitales, y la doctora Nuri Reyes, que es la actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesia, es la que ha conformado para que se genere el censo nacional. ¿Y qué tan importante es dentro de cualquier proceso quirúrgico el anestesiólogo? Porque uno dice, pero este sí se lo gana fácil, porque este es lo único que hace. Pone mira ya. A uno y ya. Quedarse ahí haciendo cuentos. Bueno, mira, es tan importante como que sin mí no hay cirugía. Okay. Porque la anestesia es la ausencia parcial o total de la insensibilidad, con o sin inconsciencia, utilizando diferentes fármacos como relajantes neuromusculares, anestésicos endovenosos, inductores, hipnóticos, amnésicos, para poder producir un estado ideal para que se realice o un diagnóstico, un procedimiento diagnóstico o terapéutico, que en este caso es la cirugía. Si yo no duermo, cedo o bloqueo al paciente, el cirujano no puede trabajar. Ok, ¿qué es dormir, sedar y bloquear? ¿No es la misma cosa? No. ¿La finalidad es que usted no sienta? Sí, la finalidad es la misma. Lo que pasa es eso, y la anestesia se clasifica en 3. Tú puedes tener una anestesia local, en donde solamente un área muy pequeña tú te cortaste y te van a dar unos puntos. Yo solamente te bloqueo esa pequeña área en donde te van a dar los puntos. Pero la anestesia puede ser general, en donde yo tengo una inconsciencia e insensibilidad total del cuerpo. Y eso dentro de esa hay 2 tipos. Una que solamente va por la vena, que se llama anestesia endovenosa, o una que va por inhalados, que van por los gases. Aparte de la anestesia general y de la anestesia local, está la anestesia regional. Ok. Y dentro de esa queda en San Francisco, en La Vega, eso es en la región del Cibao. Claro. Entonces, esa anestesia regional... La de la región del Cibao y ese tipo. La región no. Lo que ocurre con la anestesia... Es como dividiendo el cuerpo. Exactamente. Esa es la idea, que yo voy a bloquear una parte determinada del cuerpo. Puede ser una pierna, ambas piernas, un brazo, los 2 brazos. Puede ser una anestesia endovenosa solamente del antebrazo. Okay. Imagínate que yo no quiero bloquearle el tronco de todo el equipo nervioso que pasa por el brazo, para una cirugía de un brazo. Okay. Yo puedo bloquear solamente lo que implica tejido blando, porque la cirugía es quitar un lipoma del antebrazo, y yo solamente bloqueo esta parte sin tener que agredirle todo el sistema nervioso de ese brazo. Y eso se llama anestesia endovenosa de Bier, porque fue el doctor Augusto Bier, un médico alemán, que creó esa anestesia. Dura 1 hora, es corta, tiene bajo nivel
cero de complicaciones y solamente es para partes blandas. O sea que fíjate, dentro de la anestesia, las clasificaciones que tú puedes dar. Y entonces, ¿cómo usted llega nada más que hasta el codo, doctora? ¿Le pone menos? ¿Cómo se queda hasta en esa región? Bueno, depende. Alguien que nos está escuchando dirá, qué pregunta tan estúpida. Lógico, No. porque nosotros no somos médicos. Entonces No. yo, ¿cómo eso? No, depende de la concentración de los medicamentos que tú vayas a utilizar de los anestésicos locales. Por lo general, tú, dependiendo de dónde tengas la lesión en el brazo, en la pierna, tú puedes bloquear o toda el área. Imagínate que va para una cirugía de fémur. Ok. Yo puedo darle un bloqueo raquídeo, que es un bloqueo regional, en donde yo coloco una aguja dentro de la espalda. Todas las que son mamás saben de lo que yo le estoy hablando. Sí, sí. Y coloco anestésico local dentro del canal lumbar y del canal raquídeo, y eso bloquea todos los nervios que tengan que ver con esa pierna. Ok. Bien. Pero la pierna completa. Pero solo con una. Exacto. Ok. Pero si yo quiero hacerlo selectivo, yo puedo utilizar menor concentración y cambio el medicamento. En vez de ser un anestésico local pesado, puede ser liviano. Y entonces, porque eso llevan diferentes concentraciones de glucosa, el anestésico local, y me permite bloquear toda la extremidad o parte de ella. ¿Y para qué la glucosa? Bueno, pues la glucosa va introducida dentro del anestésico local y lo hace isobárico o hiperbárico. O sea, lo hace pesado correspondiente al líquido cefalorraquídeo o lo hace de igual varicidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso puede... ¿Tú entendiste? Google, rápido, hay que repetirlo todo y despacito. Digamos que para que entendamos, eso Por se favor. hace un medicamento más pesado con una concentración más fuerte y otro más liviano. Esa es la Ok. raquiña. No, esa es la raquídea. ¡Raquídea! Ay, Dios mío, pero menos mal que tu mamá no anda por aquí. Porque ¿Sabe? tu mamá tiene, en este momento, tiene ahí por el ombligo. Te decía, Doña Linda. Te decía porque todas las que han parido o Sí. las que han tenido cesárea le han dado ese tipo de anestesia y quizá Sí. es la que más se conozca. Porque hay gente que dice que yo no cojo anestesia. Es ¿Eso es verdad real? eso. No, ¿O es un realmente. disparatazo que te están diciendo? No, hay que tomarlo con pinza porque hay de todo. Entonces, fíjate que primero tú tienes que verificar que los medicamentos sean los adecuados, que no estén vencidos, que estén en buena calidad, porque hay medicamentos que pierden cadena de frío. Entonces, tú tienes que tener medicamentos realmente en buen estado para tú colocar una anestesia en todo, pero para tú colocar una anestesia regional. Y dependiendo de la concentración y de la dosis que le des, el paciente no tiene por qué, si está bien llevado el procedimiento anestésico, no tiene por qué no tomarlo. Hay personas que tienen una sensibilidad más alta y tú necesitas, digamos que una dosis quizás mayor y en un espacio con más volumen para la raqui, pero no implica que no vaya a tomar anestesia. Una cosa, doctora, ¿cómo un anestesiólogo decide si es una decisión del anestesiólogo o si es una decisión del cirujano? La decisión de general o regional. Excelente pregunta, Zoila. La elección de la técnica anestésica es del anestesiólogo, así como la decisión del abordaje quirúrgico lo es para el cirujano. Sí. Sí, pero nosotros mediamos. O sea, digamos que hay dos jefes. En una cirugía hay dos grandes jefes. No, digamos que habemos compañeros de trabajo. Sí, es un equipo, Que- pero tiene que haber dos jefes ahí dentro. Por lo general, la que comanda siempre el quirófano es una jefa de enfermería. Ok. En otros países, Ajá. sí, en otros países es el anestesiólogo el jefe del quirófano. Aquí mediamos. No, pero espérese, ¿cómo que comanda el equipo una Sí, no. jefa de enfermería? O sea, hay una- dilúyanos eso. No, hay una jefa que es licenciada y es la encargada no de decidir la técnica anestésica ok. ni del quirófano, pero sí de que fluya todo el procedimiento, que esté en todos los medicamentos, que esté en todas las máquinas, todo lo que se vaya a utilizar. pero es como todos la los ama de insumos. llave. Exacto. Ok. Ahora, Esa es la preproducción. Exacto. la que decide la técnica anestésica es el anestesiólogo. Ok. Pero mediamos con el cirujano. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos todo el examen clínico y el historial natural de la evolución de la enfermedad que tiene el paciente, más todas las comorbilidades,
todos los medicamentos que toma, porque fíjate que cuando yo aplico un medicamento no debe tener interacciones o lo menos posible y los menos efectos secundarios para que no interactúe con los medicamentos de base de él. Ok, pero eso es en el caso de que ustedes tengan la oportunidad de una buena anamnesis, que no necesariamente es así. Puede ser que le llegue una emergencia, y si le llega una emergencia, ¿cómo es? Ok. ¿Cómo decidimos si nos llega una emergencia? Todos los pacientes electivos se elige una técnica anestésica y se media con el cirujano. Ok. Pero cuando es una emergencia, depende del grado del tipo de emergencia. Ok. Si es una fractura de un pie, y le van a hacer inmediatamente una reparación, yo le puedo dar un bloqueo regional, una raquia, una peri, lo que sea. Y si es un paciente con un balazo, la inestabilidad hemodinámica rige por la Asociación Americana de Anestesiología, es una general. Ok. Y un paciente puede elegir Espérate, qué tipo de Linda, ¿tú anestesia? entendiste qué cosa hemodinámica? ¿Tú entendiste eso? No, pero al final yo entendí en un eso debe general ser como los líquidos, de que no, por eso ley debe ser tiene como que los ser eso deben ser como los general. líquidos del cuerpo, como los electrolitos y esas cosas, la hemodinámica. La Yo voy a pedir la hemodinámica. grabación de este programa con el diccionario en la mano. Fíjate, pero que la eso me voy a hacer estabilidad. una pregunta para que después No, me no, digan. al contrario, tiene que hacerla porque el pueblo tiene que entenderme. La estabilidad hemodinámica tiene que ver con el anestesiólogo. Por eso era importante que tú marcaras lo importante del anestesiólogo en quirófano. Ok. Porque si tú no conoces al paciente y todo lo que medica y todo lo que trae de enfermedad, tú no lo puedes tratar. Si el paciente tiene una complicación de un paro, lo resuelve el anestesiólogo. Si tiene una insuficiencia renal, lo resuelve el anestesiólogo. Ajá. Si tiene una arritmia, lo resuelve el anestesiólogo. Si tiene un déficit de líquidos o alteración hidroelectrolítica de electrolitos, de gases arteriales, de sangre, pierde sangre, quien va a transfundir es el anestesiólogo. Entonces, el cirujano se para, sigue trabajando según el permiso que le dé el anestesiólogo por la estabilidad, y la estabilidad implica los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el gasto urinario, el gasto cardíaco, las presiones intracardíacas, si se pueden medir. O sea, todo eso implica la hemodinamia del paciente. Diantre, qué cosa tan interesante tú. Yo me quedo con una pregunta antes de ir a publicidad, doctora. ¿A ustedes qué le achacan cuando la gente se muere? No salió de la anestesia. ¿Eso es lo que dicen? Nosotros estamos conversando con la doctora Gisela Llorente, médica anestesióloga. Si ustedes tienen preguntas, este es el momento, porque no siempre anda un anestesiólogo o una anestesióloga hablando en medios. Muy difícilmente tú escuches un anestesiólogo o una anestesióloga. Como dice Linda, el concepto que uno tiene del anestesiólogo es que se sienta ahí y ya. El que se lo gana más fácil. Pero resulta que no. No. Resulta que no. No, no es así. Porque primero yo tengo que hacer una visita preanestésica, ganarme la confianza del paciente. Y ella es adorable. Ella es adorable. Conocer al paciente y ganarte en 5 minutos o en algunos sitios que te permite tú valorarlo un lunes, aunque la cirugía vaya a ser un miércoles o un jueves, ganarte la confianza. Fíjate que la anestesia es la única de las especialidades que pone indefenso al ser humano. Así es. Ante Así una es. agresión, y yo tengo que ganarme la confianza, tratar de que ella esté estable durante todo el procedimiento, permitir que se haga una cirugía sin despertares intraoperatorio, sin dolor, que salga en las mejores condiciones, despierta, hablando, sin déficit y habiéndole solucionado un problema. Doctora, espérese que aquí hay un montón de llamadas. Póngase esos audífonos y escuche. Aquí tomamos nota y respondemos posteriormente. Buenas. Buenas, Zoila. Ajá. Yo tengo una pregunta. La esposa mía dio a luz con cesárea. Ajá. Entonces, ella me cuenta que ella le han hecho 2 cesáreas. Entonces, ella me cuenta que cuando le iban a hacer la cesárea, la ponían en posición fetal, porque la anestesia la clavan en la espalda. Esa es la peridural. Entonces hay otra anestesia que a veces yo he visto por televisión, que es una anestesia como que se la ponen como en el oxígeno, respirando. Entonces, ¿por qué no se usa en la cesárea ese tipo de anestesia? Porque entonces después las mujeres siempre viven quejándose y dicen, ay, un dolor de espalda, una cosa, dije que es por la anestesia. Qué bueno Gracias, eso que tú estás diciendo, que
a la anestesia le atribuyen muchísimas otras cosas. Si se te caen los cabellos fue por la anestesia. Si te duele la cabeza fue por la anestesia. Si llueve y te molesta la epidural fue por la anestesia. La satanizan. Hola. Hola, Zoila. Adelante. Una pregunta. Uno se hace adicto a la anestesia porque tengo una amiga que ella entra a quirófano todos los años, ella dice por la sensación de la anestesia. Del propofol. Hola. Pero también por lo que se hace, porque no solamente para sentir... Hola, claro. Pero sí, eso está descrito. Hay adicción a medicamentos. Hola. Sí, buenas tardes. Adelante. 2 preguntitas. Por favor. Yo me hicieron una esterectomía y fue anestesia general que usaron. No sé si siempre lo hacen. Y también preguntarle si es verdad que la persona que consume alcohol o está borracha no coge anestesia. Ok, gracias. Hola. Adelante, la doctora Gisela Llorente está con nosotras esta tarde. Buenas. Buenas. Adelante. Mire, yo quiero que me explique algo que ella dijo anteriormente sobre el amnésico. O sea, existen anestesias que podría uno no recordar nada por una experiencia anterior que tuve, ¿no? Ok. Y sí sentir dolor. Ok, gracias. Buenas. Hello. Sí, buenas. Adelante. Yo quiero saber qué porcentaje de pacientes pueden hacer una reacción a la anestesia, no al procedimiento, y que pudieran fallecer producto de esa reacción contraria. Gracias. Buenas. Hello. Bueno. Adelante. Hello. No oigo. Buenas. Hello. Adelante. Sí, buenas. Adelante, señor. Sol de la tarde. No, muchacho. No. Te escucho. No, una pregunta, un comentario sobre lo fuerte que son las mujeres. Mi esposa cuando dio luz en Estados Unidos. Ajá. Y yo estoy viendo el asunto, ella me había mencionado que la epidural era una inyección bastante grande. Y yo cuando veo que la enfermera va con una agujita media pequeña, le digo yo, ¿por qué lo grande de esa inyección? Cuando ella sacó la de verdad, yo dije, pues una me echa un taladro. La van a matar. Y yo no puedo decir, Un taladro, la van a matar. Hola, la última para que la doctora responda. Buenas. Hola, chicas. Hola. A mí me hicieron una histerectomía el año pasado y luego yo hice un derrame pleural, hice una trombo y un cuadro bastante complicado. Y uno de los médicos que dijo, una oncóloga que yo fui ahora este año, me dice que eso fue reacción de la anestesia. Ok, ella tuvo una histerectomía, hizo una trombo, ¿qué más? Y un derrame. Un derrame pleural, y que una oncóloga que la vio se lo atribuyó a la anestesia. Okay. ¿Es así? Sí. Muy amable, gracias. Ahí está, doctora. Adelante. Bueno, la primera pregunta es sumamente interesante. Me preguntaban si en una cesárea se podía hacer anestesia regional o anestesia inhalada. La Asociación Americana de Anestesiología dicta, igual que la nuestra, que la anestesia regional, bien peridural o bien raquídea, es la ideal para la paciente embarazada. Plátano. Ok, la anestesia por la espalda. Ajá. En donde yo coloco un anestésico local. Con el taladro. Exacto. Yo puedo hacerlo, si es lo ideal para una embarazada o para el parto. No lo es así la anestesia general, porque la anestesia general pasa a la placenta y la placenta al bebé y puede producir depresión del bebé. No es la primera opción. La opción es solamente cuando hay una emergencia que comprometa la vida del bebé o de la embarazada, o que tenga una cirugía de emergencia como una cirugía no obstétrica, una apendicitis, un tumor intracraneal, algo que implique sí o sí nada en una anestesia general, sabiendo los riesgos que corre el bebé cuando yo inicie una anestesia inhalada, a diferencia de una anestesia regional por la espalda con el taladro. Ajá. Con la espalda con el taladro. Sí, y eso no han podido como que inventarse otra cosa, porque ya como que los años van pasando, la medicina va avanzando. Pero de verdad es que las agujas son bastante finas, son punta de lápiz, son atraumáticas, no duelen, ya ese taladro por la espalda quedó en la historia.
De hecho, en las clínicas y en los centros, en los hospitales, ya existen ese tipo de agujas. Es un calibre muy fino. Y muy fino, y realmente no produce esa lesión que ya antes entonces teníamos. todo el mundo, todas las mujeres siempre dicen que ese es el cuco, que eso es lo más horrible del mundo. Porque fíjate que tú todo lo que manejas le tienes miedo. Dicen. Y no porque tú no la ves, la aguja tú no la ves nunca. Tú no ves la aguja nunca. Pero te han dicho tanto eso. Que eso es fatal, eso es la cosa más horrible del mundo. Bueno, yo he tenido. Eso es culpa de Eva. Yo he tenido dos epidural. Y no he tenido ningún problema posterior. Y no he tenido problema. Yo he tenido 2 epidural sin ningún tipo de problema posterior. O sea, mis 2 hijas nacieron con cesárea y yo no tuve ninguna de esas sintomatologías, que mucho de eso no es quitándole la credibilidad a esto, pero mucho de esto es aprendido. Sí. Mucho de esto es aprendido e inducido. El miedo, sí, tal cual. Ya llevan predispuestas. Sí, no, claro. Pero después de que ese señor llamó y dijo que lo que él vio fue una mecha de un taladro. Sí, pero ya yo siento que cuando van a dar a luz, bueno, que le van por cesárea, deberían de poner la cancioncita de taladro. Pero te digo algo. Yo no sé dónde la vio. En plena columna. Yo no sé dónde la vio. ¿No puede verla? ¿Por eso no se enseña? Eso no se enseña. Dios. Así, cuando la paciente Así de debe ser de cesárea fea. o de parto llega a quirófano, ahí solamente está el personal de salud, la anestesiólogo y el paciente. Ahí no está el esposo. El esposo entra cuando es una cesárea, ya cuando van a sacar al bebé. Ah, el esposo entra después. Hay algunos sitios donde se le permite y hay otros que no. Eso depende de cada institución. Pero no entra en el procedimiento, en la parte previa. No. Y eso está estéril. Tú no lo puedes andar enseñando por cualquier. Tú sabes que yo pongo una condición. A mí, despierta no me entra en una sala de cirugía a buscar nada. Absolutamente nada. O sea, yo me he hecho, la última vez fue para el cambio de los implantes y quien me anestesió fue el profesor Tirso Ramírez. Le dije muy claro a Tirso, despierta, yo no entro ahí. Para que tú lo tengas claro, porque si yo entro despierta ahí me voy. Corriendo. Para que lo tengas claro. Entonces, ahí voy. ¿Qué dice la enfermera cuando me va a buscar? No, vámonos. Y le dice un médico amigo, pero ella dijo bien claro que ella no se va despierta. Dígaselo al doctor Ramírez. Y el doctor Ramírez dijo, no, tú me la pones en la puerta del quirófano, y en la puerta del quirófano la marea. Te marea un chin. Y ya, entra mareadita, pero viva, consciente. Tú eres loca. Yo le preguntaba hace un rato de si uno puede elegir, si el paciente puede elegir qué tipo de anestesia. ¿Eso es posible o no? Solemos escuchar a los, aparte de mediar, y yo de conocer al paciente y de determinar qué anestesia va, si no hay ningún problema, y lo conversó con el paciente. Hay pacientes que realmente tienen mucho miedo a dormirse. Sí. Y hay otros que no quieren que dormirse por nada. Y yo entiendo, exacto, entonces yo entiendo que hay que respetarlo los dos siempre y cuando no pase por encima de los preceptos básicos del cuidado anestésico. Okay. Hasta ahí no llegamos. Okay. O sea, si es permitido, mira, para hacerte una cirugía de una pierna, yo tengo tan mala experiencia con que me pullen la espalda, ¿tú me puedes dormir? No hay ningún problema, siempre y cuando su condición médica no me permita yo dormirla. Una cosa, doctora, ¿y la peridural, el paciente tiene que estar despierto? Depende de la peridural. Alerta. Sí, el paciente es una anestesia regional, se coloca el anestésico en el espacio peridural, que es un espacio virtual, que está a nivel de la columna, y el paciente o se coloca sentado o en decúbito lateral, como en posición fetal. Como dijeron, y se infiltra. Después de eso, dependiendo de la cirugía, tú lo puedes dormir o no. O sea, yo puedo, a una cesárea no. A una cesárea no se lo voy a dar. ¿Y cómo ustedes administran más medicamentos? ¿Dónde se queda esa vía? Si es en el espacio peridural, yo puedo colocar un catéter. Hay una técnica que no solamente es de inyección única, o sea, no solamente le puse el medicamento y terminé, sino que coloco un catéter en ese espacio, y ese espacio sale a la espalda, yo lo coloco aquí encima del hombro, y por ahí yo puedo medicar y extender la analgesia y la anestesia de ese paciente. ¿Todas las anestesias se dan boca arriba? No.
No. Exacto, porque tú piensas como que en una mesa de cirugía tú nada más estás boca arriba. No. La posición ¿Y si en la espalda? ¿Y para los glúteos? No. ¿Eso cómo se hace? No, depende. ¿Se anestesia de boca arriba o boca abajo? Se puede anestesiar boca arriba, sentado, de lado, de cúbito lateral, y se puede anestesiar boca abajo. No es lo habitual, no es, digamos que no es la costumbre, pero lo que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera y de prepararnos, yo tengo un fellow en una subespecialidad en neuroanestesia y he tenido oportunidad de hacer anestesia para cirugías de columna en decúbito prono, o sea, en boca abajo. Boca abajo. En decúbito prono. Sí, boca abajo. De una vez llega. Por favor, llega de una decúbito prono. Entonces, para las cirugías, por ejemplo, de espalda. ¿Qué es un neuroanestesiólogo? Bueno, es una parte de la anestesia que tiene que manejar todo el control autonómico de toda la patología que tenga que ver con la cabeza, o sea, el cerebro, y la columna vertebral. Okay. Todas las patologías que involucren y cabeza y cuello tiene que ver el neuroanestesiólogo. Esa es mi área de trabajo. Así como hay cardiólogos que hacen hemodinamia, cirujanos que solamente hacen vía digestiva o laparoscopía, así en anestesia hay subespecialidades. Siga dando la respuesta, doctora. Es interesantísimo esto. Es la segunda pregunta fue una oyente que nos dice que sí hay adicción a la anestesia. Los medicamentos que utilizamos en anestesia, sobre todo las benzodiazepinas, son adictivos. Entonces, no solamente la anestesia es lo que yo le estoy dando, sino el médico que les receta para dormir aquella benzodiazepina y produce adicción. Yo creo que ella se refiere a que una paciente que venga varias veces a darle anestesia, ella como que se siente confortable y le gusta, claro, porque en la actualidad los medicamentos, esto es un antes y un después del siglo XX, en donde los medicamentos en la actualidad son de inicio rápido, de acción corta, se eliminan rápidamente con pocos efectos secundarios. Entonces, crea un bienestar. Tú ahorita hablabas del Propofol, que es el 2,6-disopropilfenol, que es su nombre químico. Con lo que se murió Michael Jackson. Exacto, pero él no tenía un anestesiólogo al lado para controlarle cuánto le podemos dar, porque él se lo ponía en infusión y eso produce una depresión cardíaca y una depresión respiratoria. O sea, él va a paro cardíaco y paro respiratorio si eso no se controla, porque es un anestésico endovenoso. ¿Por qué razón una anestesia da temblores y otra anestesia no da temblores? ¿Por qué una da frío y la otra no da frío? Yo creo que no vamos a terminar hoy en el programa. Bueno, eso depende, eso parte del sistema nervioso autónomo. Cuando tú rompes esa autonomía del sistema nervioso simpático y parasimpático, en donde prevalece el parasimpático, ese es el frío que suelen tener los pacientes. Cuando se ve sobre todo en los pacientes que se le hace cirugía general porque están sometidos a un ambiente frío, líquidos fríos, desnudos, esa es parte de esa en la general. En los bloqueos regionales depende de la disautonomía, es así que se llama, cuando tú le haces un bloqueo y rompes la estabilidad que hay entre el sistema nervioso autónomo y el parasimpático y el parasimpático, y eso crea ese temblor que se va. Así como llegó, se va, no tiene ningún problema y no hay que medicarlo. Ok. ¿Le quedan más preguntas? Sí. Pero una clase que nos han dado hoy, mi amor. Nos hablaban de que la histerectomía sí puede ser general o no. La histerectomía se puede hacer o vía abdominal laparoscópica o vía abierta. Y yo puedo utilizar técnicas combinadas o no. Puedo darle una general solamente. Puedo darle una raquidia en la espalda solamente. O puedo combinarla para controlarle el dolor. O sea, yo le doy una anestesia, raquidia por la espalda y le coloco medicamento de acción prolongada para que no tenga dolor, como morfina, intrarraquidia, y luego para el confort de la paciente yo la duermo, porque es una agresión. A nosotras las mujeres nos afecta mucho, y hay veces que no es solo la anestesia, es conocer y hacer empatía con el paciente, y es muy difícil operar de las partes íntimas y de las mamas a la mujer. Eso es algo que nos afecta a mucho a todas. Entonces, para que ella lo pase lo mejor posible, se le da una anestesia general. Cuando ella se despierta, ella sigue sin dolor.
Y el procedimiento, por lo general, es un procedimiento corto. O sea que fíjate la variedad que yo puedo tener en hacer una anestesia para Alguien hacía una pregunta cuando usted aludió la amnesia. Sí, me decía, bueno, la amnesia es la disminución de la memoria que puede ser anterógrada o retrógrada. O sea, puedo no recordar. ¿Puede ser antes del procedimiento o posterior al procedimiento? Comentarios o situaciones vividas ahora, ayer, o las muy remotas. Y eso es típico de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, estamos hablando del midazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam. Todas las benzodiazepinas tienen esas características. Son anestésicos, son inductores, sedantes, ansiolíticos, endovenosos o orales. Todo eso para una ampolla, todo eso, a una sola ampolla que lo está diciendo. Exacto. Y entonces, Entonces, ¿puedes repetir eso, por favor? No, yo quiero que lo repitas tú. Yo me quedé en orales. Y eso tienen esa característica. Y oral. Te comento algo, porque eso está en la palestra a nivel mundial. Hay medicamentos como estos que son muy buenos, porque el mal trago se pasa rápido. Zoila. Entonces, cuando te van a operar de algo de un tumor o algo, tú le pones una benzodiazepina a un paciente y de verdad que se levantan diciendo, doctora, que usted me puso porque ni me acuerdo lo que pasó. Sí. Pero las edades extremas de la vida se están viendo afectadas por el uso de las benzodiazepinas. Y ahora están disminuyendo su uso en las edades mayores de los 60 años y en los menores de 7, 8 años. Unos porque el estudio PANDA es el más grande que se ha hecho y se publicó en el meeting de la Asociación Americana de Anestesia el año pasado en octubre, diciendo que los pacientes que están todavía en sinaptogénesis, que están formando aquellos cables que pasan toda la información del sistema nervioso y que se pueden ver lesionadas con estos medicamentos y luego pueden, en la edad de tratar de aprender naturales, química, matemáticas, reprueben, o en las edades extremas de la vida, en donde se ha visto que puede producir un deterioro cognitivo. Entonces hay que tener cuidado. No es tan proscrito, pero hay que tener cuidado en esas edades extremas a quién se le puede administrar y a quiénes no. Mire, doctora, así rapidito antes de irnos, usted participó en una cirugía que le devolvió condiciones a una niña y que fue una cirugía muy larga. Cuéntenos, breve, ¿qué fue eso? Esa es una niña de 8 o 9 años que ya volvió. Estuvo hace un mes, se volvió a reoperar por el control que le tocaba. Es una niña totalmente normal y sin ninguna patología fuera de la deformidad craneofacial con la que nació. Es muy querida, muy dulce. Hemos hecho una empatía muy grande con ella. Se operó en el equipo de Secanot, dando las gracias al director, que es el doctor Núñez. El equipo formó parte el doctor Mesina, los intensivistas, la pediatra, que es la doctora Martínez, yo como anestesióloga, el equipo de anestesia de Secanot. Fue una cirugía de 14 horas. Primera. ¿Qué tenía la niña? Tenía una malformación craneofacial en donde también trabajaron 2 neurocirujanos, uno vascular como el doctor Bernard y un cirujano pediátrico como el doctor Warner Sánchez, que son neurocirujanos, en donde hubo que reparar y desmontar toda la parte de la frente, efenoide y huesos propios de la nariz, porque la niña no tiene puente nasal, tenía hipertelorismo y tenía esa deformidad entre el cráneo y la cara, en donde los cirujanos de verdad que hicieron maravillas tratando de tomar muestras de otra parte del cuerpo para tratar de formar los huesos. ¿Y eso se hizo aquí? Eso se hizo aquí en Secanot, duramos 14 horas, la niña salió espectacular, gracias a Dios, no hubo ningún déficit de ningún área, no se tuvo que transfundir, aún después de 14 horas, tuvo una diuresis y un manejo intraoperatorio bastante normal, y cuando terminó la cirugía, bueno, acá porque no se puede mostrar la foto, a los 3 días la paciente se fue de alta.
vuelve porque el chequeo es estrecho con su cirujano maxilo, que es el doctor Mesina, la revaloró y había que hacer un pequeño levantamiento y colgajo que se realizó en 3 horas. La niña ya se fue de alta, está muy bien. Yo te voy a enseñar la foto. La cara. De verdad, porque la quiero mucho esa niña. Yo espero que ya con esto, además es una niña que se ha portado y ha colaborado porque ella fue víctima del bullying. Sí, claro. En el colegio. Así que imagínate una niña a esa edad, lo que ha tenido que vivir sus 7 o 8 primeros años. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Se quedaron preguntas. Se nos quedaron preguntas, claro. Es que la doctora va a tener que volver. La doctora va a tener que volver. Ha sido una conversación súper interesante con la doctora Gisela Llorente. Ella estuvo interviniendo un miembro de mi familia y la verdad que ese miembro de mi familia ama a la doctora Llorente. La ama. Pero de verdad es que además de que escucharlo se da cuenta de todo el conocimiento que tiene, de que no es cualquiera, pero además tiene muy buena energía. A mí se me parece como Maridalena Hernández. Ella es súper empática. No, sí, ella es súper. Sí, no tengo esa voz. Bueno, ¿qué tal si nos juntamos con usted mañana? Señores, llegó mamá. Llegó mamá. Y no es Margarita, fue doña Consuelo la que llegó. Fue doña Consuelo la que llegó con la lengua afilada. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos en los 106.5.